capítulo 16. Estamos contemplando en los últimos capítulos lo que se ha titulado la verdadera vida, es decir, la vida interior de la hermana Josefina Serrano. Qué hermoso es poder penetrar en el alma de una persona, sobre todo una persona tan cercana a Dios, tan fiel a Él, para poder imitar sus rasgos, comprobando por otra parte que es plenamente humana. Y prosigue la hermana María Teresa, que tanto la conocía. Me comentó que alguna vez su imaginación y su hipersensibilidad le pintaban un cuadro doloroso, pero irreal, que durante esta enfermedad en varias oportunidades se sentía muy sola e impotente y que deseó incluso la muerte con ahínco, que creía que el cáncer era un castigo de Dios a sus deseos desordenados de morirse para no afrontar esas situaciones dolorosas que, como a todos, por dentro la destrozaban. Que nunca consiguió acostumbrarse a los imprevistos, a los cambios, a afrontar nuevos apostolados y responsabilidades. Esto es propio y además totalmente descriptivo del temperamento sentimental que está científicamente descrito y que poseía la hermana Josefina de una forma muy acentuada. Ella, en la intimidad, reconocía que comprendía mucho a las hermanas que sufrían por estas cosas. Nuevos apostolados, responsabilidades, cambios, incluso a las que lo manifestaban con síntomas funcionales como tristeza o desazón. Sentía verdadera compasión y muchas veces, hablando de las hermanas misioneras, repetía: pobrecitas, hacen más de lo que pueden. Que después de las reuniones donde se planificaban nuevos apostolados, no podía dormir por la noche, que le empezaban a dar vueltas por la cabeza todos los asuntos y también las propias palabras que ella había pronunciado. Después de haberlas dicho, como suele pasar, ella siempre se juzgaba con excesivo rigor, que eran palabras desacertadas, pusilánimes, nada sobrenaturales, etcétera, etcétera. Todo esto, por supuesto, le provocaba mucha angustia, congoja, inquietud, y caía presa del pesimismo, la desconfianza, el temor. Qué humana, ¿verdad? Cómo nos reconocemos en algunos momentos o muchos de nuestra vida, cuando somos sinceros. Pues esta situación le duró hasta el año 1997, en que empezó a menguar, por gracia de Dios. Y ella reconocía, de esta forma discreta, por supuesto, y a nivel de una conversación íntima, reconocía, sin respetos humanos, que siempre fue muy miedosa, que el dormir con la puerta sin cerrojo interior, con ventanas sin rejas, le daba miedo, y que admiraba la valentía de algunas hermanas que estaban solas en zonas de peligro. Al tiempo comprendía muy bien a los que no podían pegar ojo por temores nocturnos. Es así que les voy a contar una anécdota, nos dice la hermana María Teresa. Una noche, cuando estaba ya muy enferma de cáncer, me llamó asustada. Creía que alguien estaba merodeando por la terracita que daba a su habitación y temía que se metiera en la casa. Yo me ofrecí para salir a la terraza y comprobarlo, y así lo hice. Por cierto, sin esperar respuesta de la hermana Josefina, porque este tipo de decisiones le traían como perplejidad y sentimientos de culpa. En realidad, por supuesto, no había nadie en aquella terraza. Recuerdo que cerré las puertas y constaté si las ventanas de la hermana quedaban también
bien cerradas. Le dije que cerrase su puerta con llave, que podría yo cerrarla por dentro y pasarle la llave por debajo de la puerta para que ella pudiera abrir. Fue en esta ocasión cuando me dijo que siempre había sido muy miedosa y me agradeció este detalle como un gran beneficio. Aún recuerdo su sonrisa suplicante, pudorosa y agradecida. Pero, más allá de estos rasgos temperamentales, que también, lógicamente, se hacen más fuertes en un momento de debilidad extrema en lo físico como es un cáncer, la gracia de Dios, seguida fielmente por la hermana Josefina, fue obrando el milagro de su transformación. Se aplicó, se venció, se esforzó. Son los verbos activos de su ascesis. Se conoció, se aceptó y se ofreció. Son los verbos reflexivos de su entrega mística. Desde el principio, ella se ejercitó en hacer contra a sus inclinaciones naturales. Se fue educando en la abnegación y en la mortificación interior, privándose sistemáticamente de aquello que la afianzara en sí misma. Decía ella que había estado en su juventud, por ejemplo, muy pendiente de su arreglo personal, como ocurre con tantas jóvenes. Pues bien, ella tomó una decisión fuera vanidad. Se propuso nunca más elegir ninguna prenda de ropa para sí misma. Se sometería a lo que le dieran otras hermanas encargadas. Otro aspecto, su timidez natural, era tan patente a todos los que la conocían. Ella se dio cuenta de que había que esforzarse. ¿Vencería o sería vencida? Bueno, pues la persona que mejor la conoció, la Madre María Teresa, responde así: ella venció la timidez con la virtud de la sencillez. Es decir, reconocía su introversión pudorosa, el temor al ridículo, lo reconocía y lo aceptaba sin más. Y este reconocimiento y aceptación le llevaba a practicar la mortificación. Dirán ustedes, ¿cómo? Verán, si le costaba, por ejemplo, abrirse para hablar en grupos numerosos, pues ella participaba en las convivencias con más soltura. Fluían los cuentos fáciles, graciosos, los chistes, las poesías, las canciones. Si, por ejemplo, su sensibilidad aguzaba su imaginación jugándole malas pasadas y poniéndola triste, ella luchaba esforzándose por sonreír, por estar pendiente de los demás, de todo, de todos, siempre ocupada en algo, para no hacerse caso a sí misma. Otro aspecto de su lucha interior fue cómo combatió su tendencia al escrúpulo de conciencia, a pensar que siempre había obrado mal, que había ofendido a Dios. ¿Y saben cómo? A base de docilidad y fidelidad a lo que se le decía. Aquí de nuevo la Madre María Teresa da fe de que ella creía en lo que uno le decía. Por ejemplo, si le decía, pues, tal cosa que has hecho no ha estado mal, aunque tú estés preocupada por lo que has dicho, lo que has hecho, ha estado bien, has agradado a Dios, tranquila. Pues lo aceptaba y acataba la solución que se le presentaba sin detenerse a analizarla. Esto tiene un mérito enorme para una persona profundamente reflexiva. Y nos cuenta la hermana Inés Avendaño una anécdota significativa a este respecto. Dice, en Lima
Procurábamos que le fuera agradable la estancia. Era natural. Tenía humildad. Cuando necesitaba ayuda, la pedía. En más de una oportunidad me pidió que le quitara los escrúpulos que tenía sobre algo que le había ocurrido. Se aplicó de corazón al consejo de oro que le dio el padre Molina en una carta de dirección espiritual, cuando le dijo: procura ser la primera en servir a todos, mortificando y controlando esa pasión dominante que tú conoces y que sabes hace tanto daño. El padre, con gran discreción, no nombra esa pasión dominante o defecto que todos tenemos y que en la hermana Josefina ella sabía perfectamente cuál era. Nos recuerda la Madre María Teresa. La hermana Josefina, por naturaleza, era lenta, muy ordenada, muy profunda. Su campo de conciencia, psicológicamente, era estrecho, muy minuciosa, detallista, delicada. Y la voluntad de Dios la crucificó a través de un ritmo agitado de vida, algo vertiginoso, salpicado con muchos imprevistos y urgencias. Por eso su sistema nervioso siempre tenía que estar en tensión, con una plétora de asuntos por resolver y poco tiempo para hacerlo. A presión. Y esto le hacía reaccionar en ocasiones, como es lógico, con impaciencia y brusquedad, de lo cual la hermana Josefina después sentía verdadera contrición. En efecto, la hermana Josefina, como lo hemos comprobado, y mejorando su carácter, orientó su vida a secundar al padre Molina y a orientar hacia los miembros, hacia él, a todos los miembros de la asociación para hacer piña, ¿no? Y vivir el Evangelio de Jesús. Se eclipsó ella misma todo lo que pudo para que la luz de Dios que nos irradiaba el padre Molina fuera como un solo sol. Esto es lo que hace unidad. Y ella supo aprovechar su inteligencia alta, profunda, penetrante, certera, y su voluntad tenaz, interna, firme, no para lucirse ella, sino para borrar sus propias huellas, y en el silencio, como San José, vivir el ser olvidada, el pasar desapercibida, el no ser la principal. No solo supo ocultarse, sino que más aún supo desaparecer.